Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Carmen Vargas, soy gerente de diagnóstico en AstraZeneca para los países de Centroamérica y Caribe. En esta oportunidad tenemos al doctor Yat Abbas, que es médico en el área de anatomía patológica. Él tiene una especialidad en el área precisamente de anatomía patológica. Ha realizado una pasantía en patología torácica en la Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos. Asimismo, una pasantía en el área de patología molecular en el Hospital Universitario de Amberes, en Bélgica. Tiene una maestría de biología molecular del Centro de Estudios Biosanitarios y Centro Nacional de Investigación, CINIO, en Madrid, España, y actualmente se encuentra realizando un programa de investigación de impacto en el cáncer de la Escuela Médica de Harvard, así como un diplomado clínico en bioinformática en CUAES de la Universidad de Valencia, España. Él hoy día compartirá con nosotros su experiencia relacionada con el manejo y con el uso eficiente de la biopsia para poder aprovechar y realizar los estudios moleculares en los pacientes diagnosticados con carcinoma de pulmón, por lo que los invito a realizar sus preguntas a través del chat que ustedes tienen en la parte inferior derecha de sus pantallas para poder escribir las preguntas o hacérmelas llegar para poderlas realizar al final de la sesión. Finalmente, me gustaría comentar esta sesión va a ser grabada con fines educativos con la finalidad de ser compartida luego con otros profesionales de la salud. Sin otro detalle adicional, le doy paso al doctor Yat Abbas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la oportunidad y por invitarme a compartir con ustedes esta charla y nuestra pequeña experiencia en el manejo de la biopsia en particular para estudios moleculares en el adenocarcinoma de pulmón. Voy a dividir esta charla en tres partes principales para una pequeña introducción sobre la historia del perfil molecular del adenocarcinoma de pulmón y también correlacionar un poco esa evolución en lo que ha llegado a la clasificación histopatológica del cáncer de pulmón, que la última fue publicada por la Organización Mundial de Salud en el año 2015. Luego vamos a entrar en el fondo del tema, que es el manejo preanalítico de la biopsia pulmonar con el objetivo de hacer estudios moleculares. Entonces, un poco sobre el manejo del punto de vista fijación de la biopsia, el almacenamiento de los bloques parafinados y luego también la decisión sobre qué tipo de muestra utilizar para los estudios moleculares, la importancia de la citología en este campo y hablar un poco sobre la heterogeneidad tumoral y la importancia de hacer un buen muestreo de los tumores. Y al final hablar un poquito sobre la importancia de la biopsia líquida en el manejo del adenocarcinoma de pulmón. Entonces, entrando en el tema, nada más un repaso pequeño sobre pues, la importancia de los estudios moleculares en el cáncer. Últimamente he estado leyendo este libro, The Emperor of All Malady, y en donde habla de la historia del cáncer, cómo ha estado evolucionando con el tiempo en cuanto a diagnóstico y manejo. Y una de las frases que me llamaron la atención es lo que mencionan en cuanto a que la revolución en la investigación en el cáncer puede ser básicamente resumida en una sola frase, la cual es que el cáncer en su esencia es una enfermedad genética. Y de hecho eso se ve claramente en las características o los hallmarks que establecieron Hanahan y Weinberg en su publicación en el 2011, entonces, en donde hablan de varias características relacionadas al desarrollo y la evolución del cáncer. Y lo que más llama la atención es que estas características hoy en día han sido bajo estudio como dianas o blancos terapéuticos del cáncer. Y uno de los ejemplos más importantes o los ejemplos más flagrantes en ese aspecto es el adenocarcinoma del pulmón, en el cual se ha visto varias mutaciones y estas mutaciones, muchas de ellas tienen una relevancia terapéutica. Aparte que el adenocarcinoma es una de las neoplasias epiteliales malignas más frecuentes en las neoplasias malignas de pulmón. Vemos que el carcinoma forma, según la Organización Mundial de Salud y la clasificación que ha hecho en 2015, el 99% de las neoplasias malignas de pulmón son carcinomas. De estos 99%, 80% son carcinomas de células no pequeñas. En esta categoría de carcinomas de células no pequeñas se ubica el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Y se ha visto que el adenocarcinoma
es más frecuente y presenta mucho mutaciones hotspot, digamos, mutaciones específicas y que pueden ser dianas terapéuticas. De hecho, digamos, viaje ha empezado desde el 2004, donde se ha visto una de las primeras publicaciones que fue en el New England Journal of Medicine, y que habla sobre la descripción o el papel de receptor de factor de crecimiento epidérmico en el carcinoma de células no pequeñas y su respuesta a tratamiento. Después de esto, pues han empezado saliendo a la luz varias publicaciones desde el 2004 que hablan justamente de la mutación en el factor de crecimiento epidérmico, pero también en otras mutaciones en factores o moléculas que juegan un papel en las vías de señalización de la expresión génica y proliferación de las células tumorales. Una de estas, pues la ALK, ROS1, se ha hablado de BRAF, el mismo KRAS, que es la mutación más frecuente básicamente, sin embargo no tiene todavía mucho impacto terapéutico. Y para esto se ha hecho pues una lista, la lista se ha hecho muy larga en cuanto a mutaciones en adenocarcinoma de pulmón, y como dije, muchas de ellas son diana terapéutica, lo cual hace que pues la población de pacientes con adenocarcinoma de pulmón ya no se categorizan en un solo grupo con un tratamiento quimioterapéutico estándar, sino ya son diferentes grupos y cada grupo podría tener su propio manejo o su propio tratamiento. Además, a esto se agrega últimamente la inmunoterapia y la expresión de los marcadores PDL1 en las células tumorales, en los carcinomas de células no pequeñas en general, epidermoide o adeno, y en particular en el adenocarcinoma de pulmón. Con toda esta evolución molecular, pues, la Organización Mundial de Salud, en cuanto a lo que es clasificación histopatológica, ha tenido que hacer ciertos cambios y ciertas adaptaciones. Estos cambios han empezado en el 2011, como a sugerir los cambios, y luego ya se hicieron oficiales en el 2015. Una de las cosas que llaman la atención que los cambios fueron muy enfocados en el carcinoma de células pequeñas y en particular en el adenocarcinoma. Y una de las cosas que han llamado la atención es que establecieron dos clasificaciones dependiendo del tipo de biopsia. Entonces se divide una categoría de clasificación para biopsias pequeñas, y con biopsias pequeñas se refieren a las biopsias endobronquiales, transbronquiales, criobiopsias, las biopsias pequeñas percutáneas con aguja gruesa, y también las citologías, todo tipo de citologías y bloques celulares. Ya biopsia grande se han referido con las biopsias a cielo abierto, con las que son las toracoscopías, mediastinoscopías, las lobectomías y las neumonectomías. Y sabemos todos, pero en la mayoría de los casos de adenocarcinoma se diagnostican ya en estadio avanzado, y entonces no son pacientes operables generalmente, y esto significa que pues lo que vamos a recibir son biopsias pequeñas para decidir este manejo terapéutico oncológico médico. Entonces, al patólogo, la mayoría de las biopsias que le va a llegar son básicamente biopsias pequeñas, sea endoscópicas o citologías. También la clasificación ha tratado como de concordar hasta cierto punto, o comparar, digamos, el tipo histológico o el subtipo histológico del adenocarcinoma con la posible expresión génica o las posibles mutaciones existentes en la neoplasia. Por ejemplo, la mutación EGFR generalmente corresponde a un patrón histológico lepídico, papilar, micropapilar, sabiendo que la mayoría de los adenocarcinomas van a ser adenocarcinoma mixtos, que tienen diferentes subtipos histopatológicos. Entonces, toda esa evolución, toda esa correlación histopatológica molecular, el hecho de que la mayoría de las muestras son biopsias pequeñas a las cuales hay que hacerle múltiples estudios, eso ha generado un reto al patólogo, un reto al cual se tuvo que adaptar más que todos los patólogos que se dedican a estudiar patología torácica y en particular patología pulmonar. Y uno de estos retos básicamente es el hecho de que el patólogo ya tiene que salirse de su propia oficina, de su propio servicio, e ir a pues comunicarse más con otras disciplinas, otras especialidades, como la especialidad de neumología, la especialidad o la carrera, la rama de biología molecular, y además también con los oncólogos para
hacer un uso óptimo de la muestra y para el manejo del paciente, al final llegar a a un manejo, al mejor manejo posible de los pacientes. Básicamente, digamos, si vemos este algoritmo aquí presentado de qué es el manejo de la biopsia hasta llegar al resultado final con todo y estudios moleculares, pues el papel del patólogo se podría ubicar en dos ramas. Primero, en la fase preanalítica, el papel del patólogo y todo el servicio de patología en general es primordial ahí para tener la mejor calidad de muestra. Y también en la fase post-analítica, el patólogo tiene que interferir para generar un reporte integral en donde incluye el diagnóstico histopatológico y además de todos los diagnósticos o los resultados moleculares. La parte analítica, básicamente ahí el que juega el mayor papel es el biólogo molecular. Sin embargo, un patólogo que tiene formación en patología molecular o que pues ha estudiado biología molecular de alguna forma u otra puede interferir. De hecho, en el hospital donde trabajo, pues yo al tener una carrera de biología también y formación un poco en patología molecular, a veces interfiero en la parte analítica en cuanto a decisión de qué técnica utilizar y en la parte, digamos, extracción, amplificación y secuenciación. Pero eso depende, digamos. La parte más importante para el patólogo es la preanalítica y la postanalítica. Entonces, entramos ya en materia con lo que es el manejo preanalítico de la biopsia pulmonar. Ahí hay varios factores que hay que tomar en cuenta, empezando desde la recepción de la biopsia, que esa biopsia no se quede, digamos, en sala de operaciones o sala de endoscopía más de un día, o sea, ni siquiera una hora sin fijar. Hay que ponerla en fijación de una vez tomada la muestra, ojalá llevarla de inmediato al servicio de patología. Luego, la calidad de fijación es muy importante del tejido, el almacenamiento del material, ya sea bloque parafinado, las láminas, etcétera. Ahí entran factores como temperatura, humedad, el tiempo de almacenamiento, la exposición a la luz, la intensidad de la luz, exposición a polvo. Incluso si uno quiere ir más allá en cuanto a lo que es el manejo, es la decisión de qué tipo de anticuerpos utilizo, qué plataforma utilizo, qué técnica molecular utilizo. Pero vamos a empezar con lo básico, que es la parte de fijación. Digamos, generalmente el fijador usual es la formalina, el formaldehído, es el que se utiliza. Lo ideal es que sea una formalina diluida al 10%, buferizada, sea con fosfato de sodio, y eso va a dar mejor calidad de conservación del tejido. Además de esto, el tiempo de fijación es bastante importante. Se sugiere o se recomienda no fijar el tejido menos de 8 horas, ni más de 72 horas. Una subfijación puede afectar al tejido, el tejido puede seguir sufriendo autólisis y una sobrefijación hace que el formaldehído interactúa con los receptores, sea de la membrana, receptores a nivel o proteínas a nivel de citoplasma, o también con el contenido genético a nivel del núcleo, sea ADN o ARN. También el tema de citología es pues muy importante en esta situación porque esto nos puede aportar más cantidad de material para completar los estudios moleculares. Sin embargo, tienen que ser citologías de buena calidad, una vez tomadas ya conservadas de alguna forma u otra en alcohol, sean extendidos celulares, o sea, las láminas con extendido, o este material de biopsia, o sea, de material de citología líquida. Y también, ojalá tratar siempre de generar un bloque celular cuando sea posible. Entonces, como les digo, la parte de almacenamiento de los bloques parafinados, o sea, la zona donde se puede o el lugar donde se almacenan los bloques tiene que tener una temperatura relativamente estable, temperaturas no altas, obviamente, ojalá un aire acondicionado en la zona. Además de esto, el espacio físico siempre que tiene que ser limpio, una escasa luz, no con mucha intensidad. Además de eso, si no se está utilizando el espacio, ojalá apagar la luz para que los bloques no estén expuestos por un largo tiempo a luz intensa. Algunas publicaciones o algunos trabajos dicen que pues, no se recomienda utilizar bloques parafinados para estudios moleculares y que estos bloques tengan más de un año de ser almacenados. Esto es relativo, tal vez 2 años o todavía algunos trabajos mencionan que se puede utilizar
este tejido. Y también importante, si en el centro donde se trabaja uno no hay un laboratorio de biología molecular, pues el transporte del material tiene que ser también un transporte adecuado, sea láminas cortadas, parafinadas, que estén bien guardadas en sus cajas, y también los bloques conservados que no estén muy expuestos a la luz durante el transporte, y muy importante que no estén expuestos a temperaturas altas o a calor. ¿Cuál podría ser el problema de la fijación? La fijación con formalina, digamos, entre más queda el tejido en formalina, más interacción va a haber entre el formaldehído y los receptores proteínicos, o también el ADN a nivel del núcleo, en sentido que se van a generar uniones cruzadas. Eso va a cambiar la morfología, la conformación de la proteína, y entonces al cambiar la conformación va a afectar su interacción con los anticuerpos de los marcadores de inmunohistoquímica, por ejemplo, y esto me puede generar tanto falso negativo como falso positivo, y puede afectar el diagnóstico del patólogo. Esto, digamos, por eso es importante no dejar el tejido fijado más de 72 horas en formalina, antes de hacer el corte. Además de esto, la interacción también con el ADN puede que vaya desintegrando o cortando, fragmentando el ADN, y entonces a veces se pierde la zona donde tiene que coincidir el primer en la secuenciación de los estudios moleculares o en la amplificación, y eso nos puede llevar a falsos negativos también. Aquí les muestro un ejemplo del mismo tejido con diferentes tiempos de fijación, y que fue tratado con un marcador de inmunohistoquímica. En este caso es el PDL1. Entonces vemos que la intensidad de la expresión del marcador fue afectada, fue disminuida en el tejido con menos de 8 horas de fijación, y con el tejido de más de 72 horas de fijación. Entonces lo ideal es que esté el tejido conservado entre 8 y 72 horas, 48 horas tal vez puede ser suficiente. También la misma parafina puede interactuar con el tejido, y por eso no se recomienda utilizar tejido para estudios moleculares que tengan, por ejemplo, 4 o 5 años en parafina, porque la misma parafina interactúa y también altera el material genético. En particular, tal vez el ADN es un poco estable, pero las proteínas y la ARN sí se pueden alterar. Y más que todo, la ARN es importante ahora porque hay varios estudios que se están desarrollando en cuanto a mutaciones y cambios, alteraciones genéticas del cáncer, que son a base de ARN, en particular a base de microARN, se resulta que tienen mucha interferencia en cuanto a la expresión génica o genética del cáncer. Otro punto importante para el patólogo es escoger la muestra adecuada y la cantidad de tumor adecuada para los estudios moleculares. Y ahí es donde es importante que sepa el patólogo qué tipo de técnicas tiene en cuanto a la parte molecular, y tener un conocimiento, aunque sea básico, de la patología molecular antes de tomar las decisiones. Entonces, primero que todo, por ejemplo, si es una biopsia, el tamaño de la biopsia, el porcentaje de tumor que hay en esta biopsia, hay que determinarlo bien y ver si realmente sirve para el estudio en cuestión. Además de eso, definir pues si esta muestra fue tomada del tumor primario o de un foco de metástasis. ¿Por qué? Porque ahí viene donde surge la importancia de la heterogeneidad tumoral, y entonces tiene muchas poblaciones clonales el tumor. La citología, como dije antes, siempre tratar de hacer un bloque celular, pero también se pueden utilizar los extendidos celulares mientras tengan bastante material tumoral y que sean bien manejadas, fijadas en alcohol apenas se han tomado, y procesadas rápido. Y también viene el papel de la biopsia líquida, que es una controversia, que sea es parte del patólogo o del biólogo molecular. Lo importante es que la biopsia líquida esté utilizada en el momento y en la situación adecuada para el bien del paciente, y generalmente ahora lo que se utiliza es como seguimiento mientras esté recibiendo algún tratamiento dirigido al paciente, para ver cuándo desarrolla resistencia, cuando surgen mutaciones ya que generan resistencia al tratamiento. Ok, entonces
una vez recibimos nosotros el material, lo primero que tenemos que hacer después de la fijación, la formación del bloque, pues la primera atención es la hematoxilina y eosina. Por ahí ya vamos gastando mínimo un nivel o una lámina. Después de esto, si el diagnóstico se complica desde el punto de vista histopatológico, pues hay que estar pidiendo marcadores de inmunohistoquímica. Cada marcador de inmunohistoquímica nos va a exigir un nivel, entonces ahí se va gastando el material. Empezando, por ejemplo, si la situación más simple, que si tenemos un tumor o una neoplasia, dice el clínico que solamente tiene tumor a nivel del pulmón, ya sabemos que es primario de pulmón, pero la histopatología pues no nos puede dirigir realmente a ver si es un carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células no pequeñas, o dentro del carcinoma de células no pequeñas, si adeno o carcinoma de epiermoide, entonces vamos a tener que utilizar marcadores de inmunohistoquímica, el panel básico que es TTF1, P40 para los carcinomas de células no pequeñas, TTF1 para adenocarcinoma, P40 para carcinoma de epiermoide. Y a veces tenemos que ir más allá, tal vez con otros subtipos histológicos, o también que sea metástasis a pulmón, entonces eso nos obliga a pedir o solicitar más marcadores de inmunohistoquímica, ¿verdad? Y en este caso vamos a ir gastando más material. Y esto llegando después, si hay que hacer estudios para ya moleculares, vamos a tener que gastar más tejido, entrando por EGFR, ALK, ROS1, etcétera. ¿Qué tipo de biopsia nos puede llegar? Como dije antes, la mayoría son biopsias pequeñas, entonces biopsias por broncoscopía, endobronquial, transbronquial, criobiopsia, biopsias, digamos, percutáneas, cilindros, o también ya biopsias grandes por lobectomías, por biopsias a cielo abierto, lo que llamamos cuña, o las guiadas por toracoscopías guiadas por video. También nos llegan citologías que pueden ser por esputos, cepillados, lavados directos en la zona de lesión cuando la lesión es endobronquial, los lavados bronquiolo-alveolares, y también ya citologías transtorácicas percutáneas o también las citologías guiadas por ultrasonido transbronquiales. Y siempre tenemos que recordar que pacientes con derrame pleural se les saca líquido pleural. Este líquido nos puede ayudar bastante en cuanto a diagnóstico y también para estudios moleculares. Todas estas muestras hay que tomarlas en cuenta y, por ejemplo, yo cuando digamos, me llega un caso, si me llega solamente la biopsia, trato de ir a buscar si el paciente han mandado de él un lavado bronquial, un líquido pleural para aprovechar de todo el material y manejarlo de la forma adecuada y lograr con lo que tengo hacer todos los estudios moleculares necesarios. Ahora sí, también tenemos que tener una idea qué estudios moleculares vamos a tener que hacer en algún momento. Y por eso uno pues, se puede referir a las guías. Una guía, digamos, de estudios moleculares para adenocarcinoma de pulmón fue publicada, más bien fue una actualización en el 2018 y en donde, aparte del EGFR y el ALK, ahora recomiendan también realizar pruebas de ROS1. Entonces ya tenemos una prueba molecular más y tenemos que preocuparnos más por el material. Ya esa es una recomendación alta. En el 2018 recomiendan también hasta cierto punto hacer estudios de BRAF, pero no es una recomendación alta. Sin embargo, si uno lee el artículo, si uno lee las guías, ellos mencionan en algún momento que si hubieran publicado estas guías más tarde, hubieran incluido como recomendación alta el BRAF y el PDL1. Entonces ya pronto sabemos que se van a agregar dos marcadores más a la lista. Uno puede ir más allá también solicitando, por ejemplo, amplificación del gen MET, que más bien refleja resistencia a tratamientos con inhibidores de tirosina, pero no está recomendado altamente todavía. Entonces, si uno se limita básicamente a lo que necesitamos como primera fase, que es el EGFR generalmente no se utiliza inmunohistoquímica, no está nada recomendado, de hecho está mencionado en las guías utilizar inmunohistoquímica para detectar mutaciones en EGFR, entonces uno tiene que ir a las técnicas basadas en amplificación, o sea, PCR y secuenciación. Para esto uno va a necesitar bastante cortes, más que todo si la biopsia es pequeña y el contenido tumoral es pequeño, entonces uno puede necesitar hasta 10, 12 niveles a veces. Entonces eso se va agregando en el gasto sumado a la inmunohistoquímica, diagnóstico y la hematoxilina y eosina. Luego habría que hacer ALK. Aquí se puede hacer con la técnica de FISH o con la técnica inmunohistoquímica, en particular la clona de 5F3. Ahí también el patólogo tiene que tener
cuidado y saber cuál clonas y cuál marcador utilizar, que tengan, digamos, este resultado más adecuado. En el caso de la LK es la de 5F3, que es de ventana. Aquí se va a necesitar un nivel mínimo con la inmunohistoquímica. Si hay que hacer FISH, se podría pues gastar otro nivel. En el caso de ROS1, el ROS1 también donde se busca rearreglos, se puede hacer a través de FISH o a través de inmunohistoquímica, la clona de 4D6. En este caso, el ROS1, como todavía no está muy estudiado y los casos son muy pocos, entonces el algoritmo lo que recomienda básicamente es que uno puede hacer una de las dos técnicas, FISH o inmunohistoquímica. Pero cualquiera de esas dos técnicas, si me da positivo, o sea, si comprueba la existencia de rearreglos, lo tengo que confirmar con otra técnica. Entonces, a veces voy a necesitar también dos niveles. Ahora, si necesito ir más allá y hacer BRAF, ahí también es por PCR y secuenciación, entonces voy a necesitar alrededor también 5, 6, 10 niveles, depende del tamaño de la muestra. Y si necesito hacer PDL1, ahí voy a necesitar también por lo menos una lámina para aplicar la inmunohistoquímica. El PDL1 ese es otro tema también profundo. Hay que decidir qué clona utilizar dependiendo del tratamiento que se vaya a aplicar al paciente y la interpretación de cada clona es diferente. En PDL1 se sugiere todavía usar solo biopsias. El bloque celular está en veremos en cuanto a validación y la citología no se recomienda. Entonces, si vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado sobre niveles y material necesario, entonces uno puede llegar a necesitar a veces 20 niveles. Eso sí, hay que hacerlos en láminas cargadas y los cortes tengan un grosor de aproximadamente 4 micras, es lo ideal para los estudios moleculares. Ahora, si estoy con una biopsia pequeña, una biopsia endobronquial, ¿cómo puedo hacer como para aprovechar más la muestra? Ahí lo que se recomienda o lo que se sugiere es dividir la muestra. Hay gente que es muy exigente que pone un fragmento por cápsula, pero uno puede, digamos, si tengo 4 fragmentos, puedo dividirlos, 2 en una cápsula, 2 en otra cápsula. Utilizo una cápsula para diagnóstico y inmunohistoquímica, otra cápsula para los estudios moleculares. Eso con la suerte que los 4 fragmentos tengan tumor. Ahora sí, si la biopsia es grande como esta, tenemos una lobectomía, tenemos todo el tumor al alcance, o una muestra como vemos en la lámina a mano izquierda, ahí no tenemos ningún problema, hay suficiente material, más de que todo el tejido es tumor, tenemos suficiente material, ojalá tal vez con unos 3 niveles uno ya puede hacer incluso PCR y secuenciación para EGFR. Entonces no tendrá ningún problema. El problema es cuando tenemos biopsias como estas, biopsias endoscópicas pequeñas y donde uno cree, bueno, uno dice, tengo un fragmento de 3 milímetros, pero no es cierto que todo el fragmento tiene tumor. A veces ni siquiera en el 50% de la muestra hay tumor, como vemos en la imagen a mano derecha, en el círculo azul, ahí alrededor de 30 o 40% de la muestra tiene tumor nada más. Y si ya hemos hecho marcadores de inmunohistoquímica, entonces casi no nos va a quedar nada para estudios moleculares. Y vale la pena mencionar, como ya he mencionado antes, la mayoría de las muestras que nos llegan son muestras básicamente biopsias pequeñas. De hecho, ahí es una revisión pequeña sobre lo que me ha llegado a mí personalmente, digamos, en el servicio donde trabajo, me han llegado 113 biopsias pulmonares solo para estudios neoplásicos, digamos, dejando de lado la parte de estudios de enfermedades intersticiales. De estas 113 biopsias, 72 biopsias son pequeñas y aquí no estoy tomando en cuenta las muestras citológicas, solo biopsias, y 41 eran biopsias grandes. Entonces, 64-65% de las muestras que nos llegan pueden ser biopsias pequeñas y hay que lidiar con este problema. A veces nos llega material como lo que vemos en la imagen superior derecha, que casi uno ni siquiera ve que hay material, no hay nada. A veces material artefactado, como vemos en la imagen a la derecha, parte inferior de la filmina. O a veces también nos llega, como vemos en la imagen de la izquierda, cilindros grandes. Uno dice, bueno, ahí tengo bastante o suficiente material. Sin embargo, si uno ya lo pone bajo el microscopio, pone la lámina bajo el microscopio, se da cuenta que no todo el material es material viable o no todo el material tiene tumor o que sirva para estudios moleculares. Vean, por ejemplo, en este cilindro, lo que está marcado, digamos, con círculo amarillo, sí tenía tumor, pero lo que está marcado con círculo rojo es
solo material necrótico, solo necrosis. Entonces lo que nos va a servir es menos del 50% de la muestra básicamente. Entonces en estos casos también es importante, pero es que el biólogo molecular no conoce de patología, entonces no sabe exactamente dónde está el tumor, y ahí es donde está el papel del patólogo de marcarle exactamente el tumor, porque nosotros tenemos que llevar material lo más adecuado posible para el estudio molecular. Y si le decimos, bueno, tire para la extracción de ADN todo el material, y ahí va a ir tejido conectivo, van a ir eritrocitos que pueden contaminar la muestra, van a ir tejido pulmonar normal, entonces pueden camuflar las mutaciones que pueden existir en el material tumoral. La idea, lo que hago yo generalmente es, hago una tinción HE, marco el tumor exactamente donde está el tumor, y hago con el aparato que ven en la imagen a la derecha, en la parte de atrás de la lámina hago una perforación pequeña alrededor de la zona del tumor sin afectar el material como tal. Y así entonces ya el biólogo molecular sabe exactamente con qué material tiene que trabajar, y ahí es donde va a tener un porcentaje de tumor más alto y me va a llevar a resultados más adecuados. Ahora, ¿qué pasa si no tengo biopsia como tal? ¿O qué pasa si la biopsia pues no tiene del todo tumor? Y eso ha pasado muchas veces. Entonces ahí es donde uno puede contar ya con el material citológico. Lo ideal, y ahí es donde también es importante la interacción o la comunicación con los clínicos. Cuando sé que me va a llegar material citológico de un paciente con sospecha de tumor, lo ideal es que tratar de hacer un bloque celular, centrifugar el material, hacer un bloque celular y trabajar con extendidos también al mismo tiempo. Ven que a veces uno puede tener bastante tumor en los extendidos celulares, incluso más tumor y menos contaminación que en biopsias. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta también, la fijación con alcohol daña menos las células que la formalina con el tiempo. Entonces, esto va a ayudar más en los estudios moleculares y va a ayudar a tener buena calidad de ADN. Por eso a veces los resultados salen hasta mejor con citologías hasta cierto punto. Y entonces, con las citologías, los extendidos ya se ha visto que se puede hacer inmunocitoquímica, se puede hacer incluso FISH, ALK, ROS. Lo ideal es hacer un bloque celular, obviamente. Lo que no se podría hacer tal vez es el PDL1. Incluso con los extendidos celulares se puede hacer extracción de ADN y estudios de secuenciación para EGFR o para BRAF. Vean, por ejemplo, a mano izquierda, aquí es un caso mío que me ha llegado un paciente con antecedente de adenocarcinoma de colon, al mismo tiempo tiene una lesión pulmonar y adenopatías torácicas. Se le ha hecho biopsia transbronquial con aspiración con aguja fina, y en uno de los extendidos hemos logrado hacer citoquímica, inmunocitoquímica. Eso es lo que ven en la imagen abajo de la inmunocitoquímica. A la izquierda es una citoqueratina 20 que salió positiva, y ya comprobamos que esta lesión y las adenopatías, o sea, son metástasis por adenocarcinoma de colon probablemente. A mano derecha es una de las publicaciones, son muchas, nada más doy un ejemplo aquí, de la importancia de los extendidos celulares y los bloques celulares para estudios de FISH, donde ahí se detecta, como ven en la imagen a la izquierda abajo, la translocación, el break apart, la separación de la sonda verde y roja. La sonda verde es el centrómero, la roja es el gen de ALK, y cómo se separa, eso refleja translocación. Se puede hacer con los extendidos celulares y se puede hacer con los bloques celulares. Vean la importancia de la citología, que hasta fue mencionada en esa publicación de las guías de estudios moleculares del adenocarcinoma de pulmón del 2018. Ahí ponen como recomendación, y era algo que no existía en el 2013, o no lo mencionaban bien, una recomendación que el patólogo puede trabajar con material citológico, con bloques celulares y con extendidos celulares para hacer los estudios moleculares. Esto, digamos, es algo bueno en el sentido de que nos da la posibilidad de tener más material con que podemos trabajar, pero al mismo tiempo también compromete al patólogo. Compromete al patólogo, más que todo el patólogo que trabaja en patología pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene que formarse bien en citología, saber manejar las citologías, y al mismo tiempo ya no puede decir no tengo material en ciertos casos. Obviamente hay varios casos donde vamos a llegar, digamos, a toparnos contra pared y decir, bueno, ocupo más material, ni modo. Pero por lo menos ya tenemos esta opción de aprovechar del líquido pleural si hay derrame, de aprovechar de los lavados bronquiales de forma adecuada.
una de las cosas que nosotros, digamos, hacemos en donde trabajo para el manejo adecuado de la muestra y tener la mayor cantidad de material posible es lo que llamamos EBUS-TBNA, que es la aspiración, la biopsia transbronquial con aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido. Nosotros lo que hacemos es lo que llama ROSE, que es Rapid On-Site Evaluation. Lo que hacemos ahí es que subimos a la sala de endoscopía o vamos a la sala de endoscopía o la sala de operaciones con el clínico, con los neumólogos. Y lo que es, cuando él toma la muestra, nosotros sabemos de dónde está tomando la muestra, cuál es el objetivo del estudio, vemos la tomografía con los clínicos, entendemos mejor el caso, y lo más importante es que mientras va sacando material, nosotros hacemos la extensión, los extendidos de láminas allá mismo en sala, las teñimos allá mismo en sala y las vemos en sala para decirles si hay material suficiente para hacer el diagnóstico número 1 y si hay material suficiente para hacer mayores estudios o ya estudios adicionales. Entonces, si yo siento que no tengo material suficiente, y ahí la importancia de la presencia de un patólogo o por lo menos de un citotecnólogo ahí mismo. Lo ideal es patólogo porque él es el que sabe qué más estudios adicionales hay que hacer. Entonces, en este caso le decimos, bueno, sáqueme más material, por favor. Tratamos de hacer un bloque celular allá mismo, sea generando un coágulo y lo incluimos directo en formalina o también con un tubo ya con material conservador de conservación o material como alcohol, por ejemplo, hacemos una citología líquida que después en el servicio de patología hacemos la centrifugación y sacamos los bloques celulares. Entonces nosotros allá tratamos de protocolizar siempre con el EBUS, con el TBNA no está muy claro cuándo decir es una muestra diagnóstica. De hecho, hay como 4 o 5 clasificaciones, si no me equivoco, sobre cuándo decir que, por ejemplo, si está haciendo punción en un ganglio, que hay suficiente ganglio. Entonces, con nuestra propia experiencia ahí, fuimos haciendo, lo que hacemos son 3 pasos para extendido celular, luego se hacen 2 punciones para generar un bloque celular, y tratamos también de hacer coágulos para bloque en donde los incluimos directo en formalina. Esto ha funcionado muy bien, de hecho, hemos tenido buenos resultados y hemos logrado incluso a ciertos casos hacer el diagnóstico con todos los estudios moleculares a puro material extraído por EBUS-TBNA. Y si uno quiere ir más allá y ser más sofisticado, pues hay ahora varias publicaciones. De hecho, esta publicación me llamó la atención, en donde trabajan sobre el material flotante después de haber hecho la centrifugación. O sea, después de generar el bloque celular, uno puede todavía aprovechar del material flotante, no solamente para hacer extendidos, sino también para estudios moleculares. Eso sí, hay que tomar en cuenta que en este caso, ojalá contar con estudios o técnicas moleculares de muy alta sensibilidad como Digital Droplet PCR o la secuenciación masiva NGS, que ellos trabajan con frecuencias de ADN bastante bajas y en ese estudio han trabajado como con 19 o 20 casos y han tenido buenos resultados que concuerdan con los resultados de los estudios a base de biopsias. Otro tema de importancia que hay que tomar en cuenta es el tema de la heterogeneidad del tumor. Nosotros sabemos que en un tumor hay varias poblaciones, varias clonas con perfil mutacional genético diferente. Se puede hablar de heterogeneidad dentro del mismo paciente, heterogeneidad dentro del mismo tumor, dentro del mismo foco de metástasis o entre metástasis en focos diferentes. Y por eso también eso viene otro reto para el patólogo, como si me llega una biopsia grande, qué tantas muestras tomar, cómo muestreo todo, o también si me llegan varios materiales, digamos, del mismo paciente, un líquido pleural, una biopsia transbronquial, cómo trabajo con esto. Eso es un ejemplo que les doy de un caso que nosotros vimos también, una paciente femenina de 50 años, no fumadora, ya con ese perfil epidemiológico clínico, ya uno sabe que es una paciente que podría tener mutación en el gen EGFR, tiene una masa pulmonar con derrame pleural izquierdo. Lo que nos llega de esta paciente es una biopsia transbronquial y un líquido pleural. Se hace en ambas muestras había tumor, en la biopsia transbronquial había tumor y como vemos a la derecha también en el material del líquido pleural, en la citología había tumor también.
se hace estudios moleculares de detección de mutación en EGFR. En la biopsia transbronquial no se detectan mutaciones, se hace para el líquido pleural y el líquido pleural sí muestra mutación a nivel del exón 21. Entonces, esta paciente pues fue buena hora en hacerle la mutación en el líquido pleural y lo cual ayudó para que tenga una terapia dirigida. Cuando nos llegan, por ejemplo, lobectomías, uno dice, bueno, tengo bastante material para hacer todos los estudios necesarios. Lo que pasa es que ahí nos enfrentamos a otro problema. ¿De dónde saco la muestra? ¿A cuál muestra hago la detección de mutaciones? Por ejemplo, en esto lo que estamos viendo, en el círculo arriba a la derecha, eso podría ser donde hay como antracosis, podría ser un ganglio, donde hay infiltración de la neoplasia al ganglio. Abajo está el tumor ya en el parénquima pulmonar y arriba a la izquierda hay invasión de la pleura. Esas pueden ser poblaciones clonales del tumor que tengan un perfil mutacional diferente. ¿Qué podría hacer uno? Si sacamos muchas muestras y las ponemos muestras grandes en diferentes cápsulas, pues eso va a ser generar bastante gasto. Lo que se ha planteado en una de las publicaciones que vemos aquí, que es lo que se llaman multi-site tumor sampling. Entonces se toma muestra de diferentes sitios del mismo tumor. Este estudio se hizo en carcinomas de células renales, pero pienso que se podría aplicar a tumores pulmonares cuando tenemos una resección completa o una lobectomía. En lugar de tomar muestras grandes de algunos sitios, como se ve aquí en la imagen de 6 sitios, podría tomar muestras pequeñas de múltiples sitios y mezclarlas en pocas cápsulas. Entonces esto me va a generar un perfil molecular un poco más amplio de la neoplasia. Y para terminar voy a hablar un poco de la biopsia líquida. Últimamente ha sido como un boom, una moda hablar mucho de biopsia líquida. Cuando hablamos de biopsia líquida estamos hablando de muestra de sangre, estamos hablando de muestra de orina, hasta a veces se habla de saliva, líquido cefalorraquídeo, en donde va a haber material del mismo tumor circulando en este líquido. Uno puede extraer el ADN de este líquido o trabajar con las células tumorales circulantes, como vemos aquí en esta filmina, y detectar las mutaciones. Se ha visto que trabajar con ácido nucleico o ADN circulante es más fácil de un lado, menos costoso y también ha generado mejores resultados. Sin embargo, eso todavía no quita la importancia, por lo menos por ahora, de la biopsia, porque por lo menos hasta ahora la biopsia líquida no es diagnóstica. O sea, no podemos hacer un diagnóstico de nuevo de un adenocarcinoma de pulmón solo con una biopsia líquida, por lo menos por ahora. Hay varios estudios en donde se están trabajando sobre paneles compuestos de marcadores proteínicos y marcadores de ácido nucleico, marcadores de mutacionales para generar, digamos, un perfil de ciertos tumores, dentro de ellos el adenocarcinoma de pulmón, pero todavía no ha llegado a tener aplicación clínica de esto. Entonces, todavía la biopsia es importante en ese sentido. Entonces, ¿para qué las guías de patología molecular, digamos, de estudios moleculares en el adenocarcinoma de pulmón, sugieren o recomiendan que el uso de la biopsia líquida tiene que ser para detección de mutaciones que generan resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa? Eso sí, tiene relevancia clínica, pero siempre sería bueno estar acompañada también con un estudio molecular de una biopsia tomada del paciente, porque a veces la resistencia no es solamente debida a una mutación en el exón 20 de sitio T790M, sino puede ser a una transdiferenciación histológica del tumor. Se ha visto un porcentaje de adenocarcinomas que después de recibir el inhibidor de tirosina quinasa se pueden transformar o puede aparecer una clona de carcinoma de células pequeñas. Entonces, muy importante correlacionar con la biopsia líquida y con también la biopsia sólida o el bloque celular, etc. Ahora sí, el contenido de ADN de biopsia líquida pues es muy bajo, tiene bastante frecuencia baja, más que todo cuando estoy buscando una mutación. ¿Por qué? Porque en el líquido sea sangre, sea orina, también vamos a encontrar ADN circulante wild type del mismo paciente. Entonces las secuencias de ADN del tumor pueden ir camufladas y como la mutación que genera resistencia son de frecuencia muy baja, uno debería utilizar técnicas con sensibilidad muy, muy alta para lograr
para evitar falsos negativos. En este caso, nosotros ya estamos trabajando con biopsia líquida en nuestro hospital y lo que optamos es pues trabajar con Digital Droplet PCR. Tiene sensibilidades muy altas, puede detectar frecuencias tan bajas como 0.1% de ADN mutado, y el secreto de esto es que en parte, digamos, lo que hace el Digital Droplet PCR es concentrar el material de ADN en gotas, como vemos en la imagen a la derecha, en gotas de aceite. Entonces, en lugar de estar buscando el ADN mutado en un mar de plasma, se busca pues en gotas pequeñas, como estarlo buscando en un vaso comparado al mar. Entonces, hace más fácil detectar estas mutaciones. De hecho, aquí hay un cuadro de comparación de las diferentes técnicas y vean, por ejemplo, Sanger, que es la base, el pionero en lo que es secuenciación, detecta mutaciones con frecuencia de 20%, es donde ya el umbral es 20%. Cobas, pirosecuenciación es alrededor del 5%. Nosotros básicamente cuando utilizamos pirosecuenciación es en biopsias sólidas, en bloques celulares, en extendidos celulares que tengan bastante material, pero ya cuando es biopsia líquida, muestra de sangre en plasma, digamos, trabajamos con Digital Droplet PCR, que como vemos aquí en el cuadro, tiene capacidad de detectar la mutación a frecuencias bastante bajas. Entonces, como conclusiones, ya vemos que todo material que viene de un paciente con cáncer de pulmón nos puede servir para ayudarlo a hacer el diagnóstico y a que tenga la mejor terapia posible. Lo que hay que hacer es pues manejar bien estas muestras, tomar en cuenta todo lo que viene del paciente, lavado, bronquial, líquido pleural, las biopsias como tal. Y lo más importante, y yo siempre lo menciono, digamos, es la comunicación con las otras disciplinas médicas, estar en comunicación directa con el neumólogo que toma la muestra para poder recibir todo y sugerirle si hay que tomar más material o no. Hablar también con el biólogo molecular, quien va a generar la técnica, decirle pues cuál técnica sería mejor para tal tipo de biopsia, qué tanto tumor hay, siempre uno tiene que marcar el tumor, poner el porcentaje del tumor, y también, y lo más importante considero, es el oncólogo, es el que va a decidir qué tratamiento se le da al paciente. Entonces, a veces hasta incluso podemos es hablar primero con el oncólogo, ver qué piensa hacer con este paciente, qué tratamiento tiene como prioridad para ir seleccionando las pruebas y las muestras, si quiere que le hagamos todas las pruebas de una vez. A veces hay unos pacientes que hasta me piden, aunque todavía no está en la lista de recomendados, el BRAF. Hay oncólogos que pues piden, hágale BRAF a este paciente porque le quiere pelear un tratamiento compasivo o algo así. Pues es muy importante comunicarse con el oncólogo porque no se considero que básicamente en estas situaciones el oncólogo es el que manda. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Jed Abbas, por compartir con nosotros su experiencia. Voy a pasar a la sesión de preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es precisamente en relación a su opinión y experiencia que tiene acerca de las biopsias o criobiopsias para los estudios genéticos. Criobiopsias, bueno, criobiopsias es lo mejor para todo. De hecho, y más también para enfermedades intersticiales, porque con la criobiopsia, primero que todo, uno tiene más material. El fragmento es más grande que la biopsia transbronquial. Tiene menos artefacto porque se evita el colapso de los espacios alveolares que se puede generar por la pinza con una transbronquial. Y aparte de eso, me puede generar más tumor. El riesgo más bien es de parte del neumólogo porque las criobiopsias pueden generar hemorragia. Entonces, podría ser riesgo de parte del paciente. Pero desde el punto de vista estudios moleculares y estudios patológicos, histopatológicos, es mejor la criobiopsia. Perfecto. La siguiente pregunta está relacionada con los paneles que se utilizan a través de la técnica de secuenciación. ¿Cuál es su opinión acerca de estos paneles que muchos laboratorios ofrecen y que incluyen varios biomarcadores moleculares? ¿Está refiriendo a secuenciación masiva? Sí, exactamente, por secuenciación masiva. Bueno, mira, eso depende mucho, digamos, de qué panel quiere hacer. Por ejemplo, con Illumina, por decir algo, está ahora con lo que llaman
TrueSight 15 Tumor, que digamos, incluye todo lo que se necesita para el adenocarcinoma de pulmón y más también, porque recordemos que con la NGS, con Illumina, uno puede tirar en la misma corrida muestras de diferentes tumores de diferentes pacientes, porque todo se va a ir indexado. Entonces, yo diría, digamos, NGS, pues sí, sería bueno. Lo que pasa es que todo es RUO todavía, no son IVD con Illumina. Hay un kit, por ejemplo, con Ion Torrent que sí es IVD. Entonces, todo depende de que las legislaciones donde uno está trabajando y qué es y el objetivo, ¿verdad? Y el costo también. No sé si quedé claro con la pregunta o quieren algo más en específico. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Aló, me escuchas? Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿puedo hacer Sí, la pregunta? sí te escuchamos, Carmen. Puedes hacer la pregunta. Ok, perfecto. La pregunta es en relación a la técnica de Rose que realizan en conjunto el patólogo con el neumólogo. Si esta técnica la aplican para todos los pacientes o a qué perfil de pacientes le realizan esta técnica. La técnica generalmente, digamos, el paciente se decide de parte del clínico si vale la pena hacerla o no. Generalmente ahí tiene dos utilidades principales. La utilidad número uno es estadiaje del cáncer. Básicamente, cuando ya sabemos que es un primario de pulmón, entonces uno lo que busca son las adenopatías a nivel mediastinal, paratraqueales, peribronquiales, para estadiar al paciente y ver si es un paciente quirúrgico o no. Pero a veces también se puede volver diagnóstica cuando es una masa no accesible a nivel del pulmón o se usa un paciente que tiene antecedente, como el caso que mencioné en la charla, que tenía antecedente de adenocarcinoma de colon y tiene adenopatías a nivel mediastinal, se puede hacer LEBUS para confirmar que tiene metástasis sin tener que entrar quirúrgicamente y sacarle un ganglio al paciente. Perfecto. La siguiente pregunta está relacionada un poco a su experiencia con los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores que ya están detectando institución, EGFR, ALK, ROS1, PDL1 y en qué frecuencia más o menos se encuentran? En cuanto a marcadores, bueno, no sé si entendí, no escuché. Sí, por favor, no la escuché. Carmen, si puedes activar el micrófono de tu compu, ya deberías de poderlo por ahí. Aló, sí. La pregunta está relacionada a los biomarcadores para saber cuáles son los biomarcadores que utilizan en su experiencia en su institución y con qué frecuencia se encuentran. EGFR, ROS1, PDL1, ALK. Ok, bueno, en cuanto a diagnóstico, ahí hay dos posibilidades, que hablando de TTF1, P40 y esos marcadores diagnósticos, digamos, en el hospital donde trabajo utilizamos DACO, la plataforma DACO. En otros hospitales se utilizan Ventana o Leica, pero esto, digamos, todos han tenido buenas experiencias. En cuanto a la detección de los marcadores ya moleculares, EGFR en este momento para biopsias sólida o bloques celulares,
esto hasta extendidos, estamos utilizando QIAGEN, la pirosecuenciación, y estamos en proceso ya de conseguir secuenciación masiva, NGS. En cuanto a la biopsia líquida, estamos, como dije en la charla, estamos trabajando con Digital Droplet PCR. En cuanto a ALK, tenemos FISH y tenemos inmunohistoquímica. Con inmunohistoquímica tenemos el D5F3, que es de la plataforma Ventana. Tenemos una pequeña plataforma de Ventana. Y en cuanto a FISH, estamos trabajando con DACO también. En cuanto al ROS1, también tenemos FISH, trabajando con DACO, y tenemos, es una otra línea celular, pero que puede trabajar, digamos, con protocolos de DACO, que es la en inmunohistoquímica, que es la D4, D6. Se puede trabajar con la plataforma DACO. ¿Qué más? El PDL1, ahora lo que estamos teniendo, lo que tenemos nosotros es el 22C3. Otros hospitales tienen el SP263, que ya tienen una concordancia del 80%. Hay muchas publicaciones que validaron esto. Estamos por tener el SP142, básicamente que el SP142 tiene una forma de interpretación diferente al 22C3. Perfecto. Tenemos 3 preguntas más, pero voy a darle la última pregunta y si le parece, 2 últimas se las paso ya por correo y se les responde a todos los médicos que participaron para que las preguntas no se queden en el aire. Esta está relacionada con las guías o protocolos que utiliza en su experiencia. Si trabaja con guías locales, protocolizadas, y si algún hospital quisiera implementar alguna guía, ¿cuál guía usted sugeriría tanto para el área de neumología como para el área de patología? En realidad, nosotros, digamos, en cuanto a la parte clínica como tal, no le puedo contestar mucho porque, digamos, yo estoy más de la parte de patología, pero lo que sí sé, digamos, a nivel nacional, hay un Comité Nacional de Cáncer de Pulmón que genera, digamos, por decirlo así, las reglas del juego desde la parte sospecha clínica en un consultorio, en una clínica, hasta la parte estudios moleculares. Entonces, eso fue planteado por la institución. En cuanto a nosotros, digamos, seguimos mucho las guías que he presentado desde el punto de vista internacional, y al mismo tiempo estamos protocolizando nuestro propio manejo. Por ejemplo, hemos hecho, digamos, un protocolo, lo que mostré del EBUS, que cuántas muestras tomamos, cómo es que trabajamos, eso ya está escrito y lo presenté al departamento de citopatología, y estamos trabajando a base de la sugerencia que se hizo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jad Abbas, por compartir con nosotros su experiencia, por darnos esta explicación que yo creo que nos ayuda a muchos de los países que estamos conectados en este momento. Gracias a todos los participantes también por darse el tiempo para asistir a esta teleconferencia. Y sin ningún otro detalle más adicional, a todos les haremos llegar el link con la grabación de este webinar.